¿Cómo están todos? Mi nombre es Pamela Lozano, yo soy politóloga con énfasis en participación política. Entre el año 2017 y 2018 fui delegada de Asuntos de Transparencia del Senado de la República de Colombia y pues desde esa fecha hasta entonces he estado laborando como consultora internacional en materia de apertura legislativa, colaborando con algunos congresos de nuestra región en sus procesos de acercamiento a organizaciones de la sociedad civil y pues sus inicios también para estos planes de acción en materia de Parlamento abierto. Este módulo que iniciamos el día de hoy trata sobre ese paso a paso para iniciar un plan de acción de Parlamento abierto, para crearlo, para desarrollarlo, implementarlo y evaluarlo. En este sentido, me quiero concentrar mucho en el ejercicio de co-creación y en qué consiste esa co-creación también entendida no solo como una herramienta para construir compromisos de la mano de la sociedad civil, sino como una herramienta para ser utilizada a lo largo de todo el proceso del plan de acción. Lo primero, pues, entender que cuando nosotros hacemos parte de un congreso, de un parlamento que ha tomado la iniciativa de trabajar en pro de la apertura legislativa, de adoptar esos pilares, hay dos elementos fundamentales que debemos tener en cuenta al interior de nuestras instituciones para poder facilitar el proceso. El primero tiene que ver con el trabajo por parte de los parlamentarios y de identificar esa voluntad política que existe al interior de la organización y quiénes son esos actores claves, esos líderes políticos que van a estar en capacidad de ser los impulsores de este proceso. Esa voluntad política es absolutamente necesaria porque estamos hablando también de un cambio de la cultura institucional, un cambio de esta cultura organizacional que tiene que empezar a ser un poco más proclive hacia la apertura legislativa. Y en ese sentido, no solamente los líderes políticos son importantes, ni las bancadas, ni identificar esos posibles, impulsores del proceso, sino también promover que dentro de los funcionarios exista esa cultura organizacional tendiente a la apertura. Fíjense ustedes que por un lado es muy fácil identificar quiénes podrían estar interesados en estos procesos. Hay líderes políticos, congresistas o parlamentarios que en su quehacer cotidiano hoy día están haciendo un muy buen uso de las redes sociales. Digamos que están interesados en ejercer estas audiencias públicas también para poner al concurso de los ciudadanos sus proyectos de ley, sus debates. Normalmente aceptan muchas invitaciones a trabajar con la ciudadanía o son abiertos a los espacios de crítica o de intercambio también con organizaciones de la sociedad civil. Esos son algunos indicadores, por no mencionar todos, que nos podrían dar cuenta de posibles líderes políticos aliados al proceso. Y en el lado de la cultura organizacional, pues se hace necesario que estos líderes comiencen a impulsarlo. Nuestros parlamentos normalmente tienen un organigrama en el que encontramos un área administrativa, hay una secretaría general del Congreso de Parlamento, tenemos una dirección de comunicaciones, de tecnologías de la información, un control interno, auditorías, una dirección de finanzas, de recursos humanos, y es clave que nosotros empecemos a distinguir quiénes pueden ser líderes de estas áreas o funcionarios de estas áreas podrían estar, propensos a iniciar este proceso de Parlamento abierto. Una institución completa requiere no solamente la voluntad política, sino también funcionarios dispuestos a dedicar un poco de tiempo de su trabajo y de su cotidianidad a ejercer nuevas acciones que van a ser las que se deriven de esos compromisos con la sociedad civil. Una vez nosotros tenemos, este panorama claro, por supuesto que el paso siguiente es intentar que exista un órgano legislativo que esté institucionalizado para que el proceso de un plan de acción que se va a iniciar sea sostenible en el tiempo. Acuérdense que en nuestros parlamentos también pues tenemos unos calendarios electorales, tenemos también unos tiempos de nuestros parlamentos en los cuales ellos funcionan, unos periodos de vacaciones, tenemos también otros tiempos asociados a las decisiones presupuestales que nos dan cierto margen o no para ejecutar algunos planes. Y en ese sentido, teniendo en cuenta ese contexto, es muy valioso que pensemos en alguna normativa interna, ya sea un decreto, una resolución, que nos dé cuenta de cuáles van a ser esas funciones del órgano legislativo o del órgano de apertura legislativa que va a impulsar el proceso. Ese órgano que debería estar conformado primeramente por estos líderes que previamente hayamos identificado, parlamentarios, y podría ser el órgano una comisión, podría ser un comité,
Eso estaría definido pues, por las condiciones coyunturales y características de cada país y de cada parlamento. Pero con presencia de estos líderes, con la participación también de estos funcionarios de otras áreas que van a ser claves para adelantar las acciones en la práctica ya dentro del Parlamento, se debe conformar este grupo. Debería tener una duración en el tiempo, debería tener unas funciones definidas y, muy importante, un mandato. Un mandato porque una vez iniciamos el ejercicio de crear un plan de acción y lo trabajamos, cuando lo tenemos listos, muchas veces la pregunta es, bueno, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo vamos nosotros a definir que este plan de acción es institucional y que el Parlamento realmente lo adopta? Entonces, en ese ejercicio de reglamentar ese órgano de apertura legislativa es muy importante tener en cuenta, dejar establecidas esas condiciones para saber cuál va a ser la manera en la que se va a adoptar el plan de acción, cuál es el mandato. Puede suceder en algunos casos que un parlamento requiera por su propia normativa que este plan de acción esté aprobado por el Pleno y esté totalmente socializado con todas las bancadas, o puede ser que este plan de acción simplemente se adopte por parte de este órgano de apertura legislativa, que lo va a impulsar y se va a comprometer a que se cumplan esos compromisos que se hayan co-creado de la mano de la sociedad civil y de otros actores particulares. Hay un punto que para mí es muy fundamental y también tiene que ver con el enfoque de género. Nosotros en nuestros parlamentos de la región y en América en general tenemos un reto acerca de la brecha que existe en el acceso al poder, en la participación política, en la toma de decisiones y en espacios de decisión de las mujeres. Y en ese sentido, este órgano de apertura legislativa, mi invitación es a que esté conformado de manera paritaria, que podamos identificar 50% de hombres, 50% de mujeres que hagan parte de este órgano de apertura legislativa. Y en ese sentido también, pensando en los funcionarios de las distintas áreas que van a iniciar el proceso, cuidar un poco esta paridad que podría existir y que nos podría garantizar que el proceso sea un proceso con el sello del enfoque de género, que inclusive puede ser muy valioso para asimismo dialogar en contextos nacionales e internacionales en la defensa del ejercicio de la equidad de género dentro de nuestros parlamentos. Por otro lado, cuando ya tenemos establecido este ejercicio, digamos, de haber identificado nosotros cómo vamos a institucionalizar ese órgano, pues es importante pensar que vamos a iniciar un primer acercamiento con organizaciones de la sociedad civil. Ya sabemos que el Parlamento abierto pues implica esa apertura, esa disposición a tomar decisiones desde la perspectiva de la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, con ciudadanos, pueden ser sindicatos, con grupos de interés, con el sector privado, con distintos actores que hacen parte de nuestra sociedad y que buscamos tomar unas decisiones de calidad, que buscamos que nuestros parlamentos tengan mayor información al momento de tomar decisiones y por supuesto de emprender acciones, que es, digamos, como esa característica clásica que para mí tiene que ver con la voluntad política, cuando de verdad pasamos de la palabra al hecho, y que en esas acciones que nosotros emprendemos, cuando vamos a hacer esos primeros acercamientos, tenemos que ser muy cuidadosos en listar muy bien organizaciones que, por ejemplo, estén asociadas a los temas de la apertura legislativa y a los pilares, que trabajen por la transparencia, por la defensa del acceso a la información pública. Hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los datos abiertos o que los promueven, organizaciones de mujeres, otras que trabajan para poder fiscalizar la forma en la que se ejecutan los recursos públicos dentro de los parlamentos, en el caso también de la mayoría de los parlamentos de nuestra región, en donde por lo general se aprueba el presupuesto de la nación, las organizaciones que también están atentas a la ejecución presupuestal del Ejecutivo podrían bien estar interesadas en este ejercicio de Parlamento abierto. Así que al ser un poco rigurosos, pero al tiempo abiertos en tener un listado de esas organizaciones y de identificarlas, iniciaremos un proceso de invitarlas de manera abierta, de tener una convocatoria para decirles: abrimos las puertas de nuestro Parlamento y queremos iniciar la co-creación
de un primer plan de acción. ¿Esto qué implica? Implica estar preparados, tener unos recursos también al interior de nuestras instituciones para poder llevar a cabo ese proceso. Tener un cronograma fijado, saber que, por ejemplo, disponemos de 1 o 2 meses para el proceso de co-creación y que este proceso también lo realizaremos no solamente en la sede del Congreso Nacional. Hay que pensar que la ciudadanía no toda está en la capital de nuestros países, donde normalmente se encuentran las instituciones del órgano legislativo, sino también tener una visión regional, pensar en cómo se conforman nuestros territorios, qué actores de la sociedad civil están dentro de otras regiones, si nosotros tenemos un componente étnico en nuestros países que es muy fuerte, si nosotros tenemos una diversidad cultural, tratar de cobijar de la mejor manera posible ese proceso, difundirlo y permitir que las personas accedan. Entonces, una vez nosotros hemos fijado un cronograma, iniciamos esta convocatoria pública, invitamos a estos actores todos a que vengan a nuestro Parlamento, a que vengan a nuestro Congreso. Nos preparamos muy bien en ese escenario de cómo va a ser ese primer encuentro o esa primera reunión. Yo sé que muchas veces tanto para funcionarios como para algunos líderes políticos puede generar un poco de temor, un poco de ansiedad el inicio de estos procesos, porque realmente no estamos muy acostumbrados a abrirle la puerta al público cuando estamos dentro de nuestra casa, que es el Parlamento, salvo en unos escenarios institucionales y donde hay unas reglas muy claras, que son los plenos o las comisiones, o en el caso de las audiencias públicas. Pero este es otro espacio distinto, porque vamos a propiciar unas mesas de diálogo, unas mesas temáticas, inclusive la disposición del espacio físico va a ser importante, una mesa en U, donde todos nos podamos ver el rostro, donde podemos hablar en igualdad de condiciones. Son elementos y aspectos claves a tener en cuenta. Una vez tenemos en nuestro espacio físico esta primera reunión de acercamiento, también debemos procurar iniciar con unas reglas del juego mínimas entre nosotros y en esa primera conversación que vamos a iniciar. Y es importante decirle a las organizaciones de la sociedad civil, a los ciudadanos y a las personas y actores que hayan asistido a este encuentro, que vamos a iniciar juntos un proceso donde estamos para co-crear y que la co-creación significa una forma de colaboración para identificar problemáticas comunes, problemáticas afines y para juntos también pensar en esas soluciones a esas problemáticas y que esas soluciones se van a constituir en unos compromisos, que no estamos, digamos, desde el rol clásico, por ejemplo, de la sociedad civil, de fiscalizar y de controlar, sino en un rol de contribuir y en un rol de trabajar unidos. En el mismo caso también para los funcionarios del Congreso, que sientan que no están en un primer acercamiento donde los van a señalar, los van a criticar o están allí para juzgarlos, sino por el contrario, es para establecer un escenario propicio para la construcción colectiva, pues en este caso de compromisos que van a apuntar a mejorar las prácticas de la apertura legislativa en nuestros congresos. También es clave entender que en los primeros ejercicios de acercamiento presenciales y que probablemente en el contexto en el que nos encontramos hoy día y con las formas en las que esperamos que cambien nuestras maneras de interacción en la sociedad luego de esta pandemia del COVID-19, es posible que seamos mucho más propensos a trabajar en escenarios de virtualidad. Pero en este primer caso, este primer acercamiento, dejar esas reglas del juego establecidas va a ser supremamente importante. También así decir que estamos interesados en trabajar por la paridad, que nos interesa ser inclusivos con la mujer y darle un rol preponderante en los espacios de debate y de discusión que hagamos. Es muy posible que utilicemos la metodología Café del Mundo para este primer ejercicio de encuentro, donde podamos tener mesas temáticas constituidas por los 4 pilares de la apertura legislativa, para dar un debate que se va a tratar en rondas sobre los retos que identificamos en materia de transparencia y acceso a la información pública, de rendición de cuentas, de participación ciudadana y de ética y probidad, y plantear un primer ejercicio de compromisos. Y estos compromisos tienen que constituirse en unas acciones muy sencillas. Si yo me quiero o he identificado que en mi Parlamento hay un problema con el acceso a la información pública, que tenemos una página web que la ciudadanía o estas organizaciones nos dicen, mire, falta que suban información, o la información que está subiendo está en formato PDF y si yo la quiero descargar para una investigación académica realmente no puedo ni siquiera copiar el texto, no lo puedo usar, o ustedes están subiendo muy tarde
por ejemplo, las actas de sus comisiones o de su pleno, por lo tanto nos sentimos que la información no es de calidad o no está a tiempo. Tener como la suficiente apertura, pero también humildad para escuchar eso, porque finalmente somos servidores públicos. Se nos olvida un poquito a veces ese contexto y qué es ser servidor público, es servir a la gente, es servir a la ciudadanía, es servir a nuestro país. Y todo lo que hacemos desde el rol tanto de líderes o parlamentarios o desde el rol de funcionarios está al servicio de información que debe ser pública. Y por eso mismo, esa invitación a que seamos un poco flexibles cuando estemos en estos espacios con organizaciones de la sociedad civil o con ciudadanos del común y corriente que de alguna manera pareciera nos están demandando una lista de cosas a veces interminables, pero que creo yo y en mi experiencia también se constituyen en un ejercicio de inteligencia colectiva, porque van ustedes a ver que al final muchos confluyen en identificar o en tener ese olfato para las mismas necesidades y cosas que nos van a pedir o nos van a demandar que empecemos a trabajar. Y en ese sentido, pues este proceso o este primer acercamiento nos va a dar como resultado un primer lienzo de posibles compromisos. Les venía diciendo que estos compromisos deberían estar relacionados con productos o acciones específicas y muy concretas para que puedan ser medibles, para que podamos tener sobre ellos una capacidad de seguimiento y de monitoreo. Si yo me comprometo a que mi página web va a mejorar en materia del formato en el que estoy entregando la información, saber en qué fecha voy a iniciar, en qué fecha voy a finalizar, y cómo voy a hacer un seguimiento a lo largo del tiempo de ese ejercicio de apertura en acceso a la información. Entonces, otro elemento fundamental y que va a garantizar la sostenibilidad del proceso de un plan de acción es que cuando identifiquemos estos compromisos, identifiquemos esos productos con los cuales vamos a medir su cumplimiento, propongamos que estos actores que están presentes u otros de la sociedad civil, academia, que de pronto no se hayan atendido el llamado durante esta primera sesión, sean partícipes del compromiso, sean actores claves para poder llegar a su cumplimiento. Si tengo una organización que es muy experta en acceso a la información pública, decirle, ok, te invito y tú quedarás dentro de este compromiso también como un actor clave para poderlo cumplir y para llevarlo a cabo. En ese sentido, cuando hemos logrado este primer acercamiento, digamos que podemos cerrar la sesión, ya tenemos un primer borrador de lo que es nuestro plan de acción, pero allí no acaba el proceso de co-creación. Y esto es clave, la co-creación es un proceso inacabado, la tenemos que entender como una herramienta con la que vamos a convivir durante la implementación del plan de acción, durante su monitoreo y hasta llegar al punto de autoevaluación, que es el punto final. Una vez hemos terminado el plan de acción, que comúnmente se recomienda tenga la duración de 1 año y como mínimo tengan 5 compromisos de calidad. Hay otro elemento de contexto que había olvidado comentarles y tiene que ver un poco con qué tipo de plan de acción estamos acogiendo en nuestro Parlamento. Puede ser que nuestro país pertenezca a OGP y que en ese sentido tengamos un plan de acción nacional de Estado abierto y que la rama ejecutiva nos invite a participar y que de ahí haya nacido la voluntad de nuestro Parlamento y en ese sentido definamos hacer estos ejercicios de co-creación para crear 1 o 2 compromisos y empezar a participar de manera, digamos, un poco más tímida porque no sería con un plan propio, pero sí con mucha voluntad en este plan nacional. O puede ser que hayamos tomado la decisión de crear definitivamente con mucha voluntad y con mucho compromiso un plan para nuestro Parlamento. Dicho esto, entender la co-creación como un ejercicio en el que vamos a tener que tener difusión completa de la información, canales claros y abiertos para la participación, la colaboración y la interacción con la ciudadanía y canales establecidos también para estar en contacto, digamos, cotidiano con estas personas. Y allí entra a jugar un rol preponderante otro actor del que no les he hablado, que no es solamente un líder político, sino la persona que dentro de nuestros congresos va a ser ese punto de contacto para todo lo relacionado con Parlamento Abierto. Sabemos muy bien que nuestros parlamentarios tienen unas funciones cotidianas que son muchas veces agotadoras, que hay unos tiempos de trabajo, unas sesiones, unas comisiones, un trabajo en territorio en nuestras propias regiones y asimismo la capital en el Parlamento, que algunas veces son agobiantes y son desconocidas por la ciudadanía en general. Por eso es clave tener un funcionario de alto nivel que sea el encargado o encargada
de liderar el proceso de Parlamento Abierto, ese punto de contacto que una vez están los compromisos establecidos va a impulsar las reuniones de trabajo al interior del Parlamento, va a convocar a los funcionarios que van a estar encargados de tener unos nuevos roles o funciones o de iniciar unas nuevas prácticas en su ejercicio cotidiano para poder facilitar el cumplimiento de compromisos, que pueda tener un contacto fluido con las organizaciones de la sociedad civil, hacer una llamada, propiciar una reunión para poder evaluar en qué avanza el plan o monitorear. Teniendo ya nuestro órgano de apertura legislativa, teniendo a estos funcionarios identificados dentro del Congreso que son aliados del proceso y teniendo esta persona que es ese punto de contacto, habiendo realizado un primer encuentro presencial con la ciudadanía, un primer acercamiento, la invitación es que nosotros definamos un espacio público para poder compartir los avances de nuestro plan de acción y el desarrollo del proceso de diseño del plan de acción. Comúnmente la invitación es a que tengamos una página web donde podamos hacer seguimiento completo de cómo avanza el proceso, donde vayamos aportando información a tiempo de la convocatoria pública que vamos a hacer, de posibles próximas reuniones. Les había dicho antes, les había hablado de que teníamos que tener un cronograma establecido para el diseño de nuestro plan de acción, y en ese sentido, si yo voy a propiciar una reunión en una ciudad que fuera de la capital, fuera de donde está el Congreso, anunciarlo con tiempo, tener allí una nota de prensa, propiciar también que los parlamentarios que hacen parte o congresistas de este órgano de apertura legislativa hagan una invitación abierta al público, que tengamos el apoyo también de la red de comunicaciones de nuestros parlamentos. Recordemos que tenemos comúnmente unos canales, un acceso a la televisión, en algunos otros casos radio, o tenemos algunos digamos, herramientas de prensa escrita que también nos ayudan a difundir la información del Congreso. Tratar de que sean aliados y de que nos ayuden muchísimo a informar para que la ciudadanía esté muy clara en qué punto va el proceso. Si estamos en este momento en la etapa de diseño de compromisos y tenemos 3 reuniones en territorio, que ese cronograma sea público, esté a tiempo y que estemos informando realmente sobre lo que va sucediendo. La idea es que en esta página web tengamos también la posibilidad de poner a consideración de la ciudadanía este borrador de primer plan de acción que se co-creó en la primera reunión de acercamiento, para que la ciudadanía pueda emitir libremente comentarios. Como un mínimo deben haber 15 días disponibles para que las personas puedan entregar sus comentarios y hacer sus aportes en general sobre el proceso, pero más importante aún sobre los primeros compromisos que nos hemos planteado, porque eso nos va a ayudar a recopilar información. Es decir, nosotros el ejercicio de co-crear el plan, de co-crear los compromisos, parte no solamente de la base de una primera reunión, sino de tener apertura en la virtualidad para recibir comentarios y de en lo posible, si nos va a permitir nuestro escenario de aquí en adelante, tener unas reuniones presenciales en territorio para tratar de cobijar la mayor parte de la población. Sabemos que también no todos los ciudadanos de nuestros países pueden acceder a un internet de calidad. Dicho esto, vamos a tener la posibilidad de recoger todos los resultados de comentarios, de propuestas, y seguramente dentro de nuestro órgano legislativo vamos a convocar una reunión entre el Grupo de Apertura Legislativa, liderado por esta persona de contacto, para hacer una revisión y junto con los funcionarios de nuestro Parlamento, que son quienes van a estar a cargo de implementar estos compromisos, de llevarlos a cabo, también propiciar un espacio reflexivo para poder decir, hombre, contamos con los recursos necesarios, tanto económicos como financieros. Nos va a tocar en nuestro próximo presupuesto hacer una solicitud para poder hacer un gasto adicional para mejorar nuestra plataforma de recibo de peticiones de información de la ciudadanía, por ejemplo, o vamos a implementar un sistema para que la población con discapacidad visual pueda acceder a las leyes o a los documentos que estamos emitiendo. Entonces vamos a contratar un sistema para ello, porque ha sido una gran demanda de la ciudadanía y nos implica un costo. Entonces pensar en temas presupuestales, pensar en las capacidades y recursos humanos que tenemos, si realmente nos vamos a comprometer a algo que vamos a poder cumplir. Y en esto la invitación es a que seamos muy reflexivos, pero también seamos muy abiertos a tratar de acoger compromisos para los que nos sentamos capacitados, porque es muy importante cumplir.
Y aun cuando vamos a tener el acompañamiento de organizaciones o de actores intervinientes en los compromisos, la responsabilidad pública, a pesar de que la aspiración es que sea compartida, va a seguir siendo de nosotros los miembros de estos parlamentos y de estos órganos legislativos. Entonces, una vez hemos hecho ese ejercicio para la toma de decisiones internas dentro del Parlamento, podemos, digamos, afinar nuestro plan de acción, pensar realmente en los tiempos a los que nos estamos comprometiendo y buscar la calidad de los compromisos para luego hacer otro próximo ejercicio de socialización pública y compartir con quienes han hecho parte del proceso y con el resto de la ciudadanía cuáles son nuestros compromisos finales en materia de apertura legislativa. Es absolutamente clave también que pensemos que este enfoque de género del que les hablé al principio puede estar presente al interior de estos compromisos. Gran parte de las problemáticas asociadas a la apertura legislativa también se pueden resolver si buscamos a las mujeres como aliadas. En el caso particular en el que nosotros nos hayamos dado cuenta que estamos generando soluciones o productos a problemas comunes y no está presente el enfoque de género, es totalmente válido que podamos convocar unas organizaciones de mujeres expertas y las invitemos a revisar esta última versión de nuestro plan de acción para que podamos diseñar algunas acciones que inviten a la inclusión. Un ejemplo claro de ello es, por ejemplo, tener la posibilidad dentro de nuestros congresos de identificar de qué manera los debates de control político que nosotros hacemos o la producción de las leyes que estamos generando tienen un impacto en los derechos de la mujer en nuestros contextos. Ese puede ser un ejercicio básico que no implica un esfuerzo superior al de simplemente poder reflexionar, analizar y entender hasta qué punto la labor congresional está contribuyendo o no con cerrar las brechas de género. Y a partir de allí poder tomar unas decisiones o una invitación abierta a que nuestra legislación tenga presente ese importante reto que tenemos dentro de nuestro contexto americano. Otra situación que es importante mencionar es que cuando ya nosotros hemos decidido hacer público nuestro plan de acción final, lo estamos socializando con las organizaciones que participaron de él y con otras, vamos a iniciar nuestro proceso de implementación. Y ese proceso de implementación también tiene que estar dentro de esa página web, alojado y tiene que ser público. La recomendación es que tengamos unas mediciones trimestrales, un monitoreo trimestral, que tengamos un panel, puede ser un Excel o puede ser otra herramienta colaborativa de mucho más alto nivel. Para eso más adelante vamos a revisar opciones y casos exitosos en las que podamos hacer un seguimiento de qué está pasando cada 3 meses, también para identificar, como decimos comúnmente, los cuellos de botella, qué nos está faltando, en qué debemos trabajar, en qué nos debemos esforzar un poco más, también identificar logros que esté teniendo nuestro plan de acción, también medir un poco cómo va esa relación con la sociedad civil, invitarlos, si ya teníamos el compromiso claro de una organización para llevar a cabo un producto, para mejorar nuestra web, como les decía, o para diseñar, por ejemplo, conjuntamente un código de ética para el Parlamento, propiciar esos espacios para que se sigan desarrollando los compromisos y asimismo irlo haciendo público. Entonces, presente que la co-creación no es solamente diseñar compromisos, un día comprometernos juntos y luego que el Parlamento sigue solo. No, lo hacemos de la mano. Luego de que hemos monitoreado nuestro plan de acción, que tenemos unas mediciones, digamos, trimestrales durante ese periodo de un año, que es la invitación que hacemos a que como mínimo tengan nuestros planes de acción y alineados también a los tiempos de OGP, de ser el caso, que estemos reportando y que haya un plan de acción nacional. Pues la invitación es a que empezamos nosotros a recopilar un poco el éxito y los retos de nuestro plan de acción y con eso vamos sumando nuestro informe de autoevaluación para saber un poco cómo nos fue en ese camino. Y esa autoevaluación también tiene que estar validada con las organizaciones de la sociedad civil. Ellos hacen parte fundamental porque no solamente tenemos que hacerlo con una mirada de corto plazo de saber cómo nos fue en nuestro primer plan de acción, sino porque es una fórmula también para poder nosotros tener experiencias y saberes acumulados para el paso a nuestros próximos planes de acción.
Entonces, en este sentido, voy cerrando un poco este video que pretendía darles a ustedes algunos tips y contarles desde mi experiencia personal elementos fundamentales para tener en cuenta en el paso a paso de la creación de un plan de acción de Parlamento abierto. Invitarlos también a que sientan que este es un logro que no solamente se va a constituir en un resultado para los congresos desde el ejercicio de poder tener un plan que es público y con el cual se demostró que estábamos comprometidos con la apertura legislativa, sino que nosotros como funcionarios, nosotros como parlamentarios, estamos ganando unas nuevas herramientas para tener unos valores democráticos que nos van a permitir seguramente ser unos líderes y una nueva generación de funcionarios que va a contribuir con la calidad democrática de cada uno de nuestros países y de nuestros parlamentos. Esto es todo y muchísimas gracias por acompañarme en este video.